Mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. ¿Por qué no le damos tiempo? Bendiciones, que Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir estas predicaciones. Por favor, dejen un comentario que dé ánimo y sigue nuestra página. En YouTube compartimos cada semana y en Facebook compartimos al diario. Tratamos al diario. Que Dios te bendiga y prepárate para este mensaje. Y no se te olvide acompañarnos los martes y los domingos. Aquí estamos en el templo. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Bendiciones, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Es un placer volver a reunirnos, estar juntos en espíritu y en verdad. Esperamos en Dios que todo vaya bien en tu vida, que Dios te esté bendiciendo, que Dios te esté prosperando y que tus oraciones estén siendo contestadas por Dios. En estos momentos vamos delante de la presencia de Dios en oración y vamos a pedirle que su palabra traiga bendición a nuestras vidas en esta hora, que su palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser y pueda llenarnos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos prestas de poder venir delante de tu presencia, de poder escudriñar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos pidiendo, Señor, que tu Espíritu pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia, toda necesidad que pueda haber en medio de tu pueblo, Señor, en esta hora. Declaramos que tú vas a contestar toda necesidad. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta de venir ante la presencia de Él y poder alabarlo, poder glorificarlo, poder escudriñar su palabra. Recuerda que su palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos que vivimos, no podemos alejarnos de su palabra, no podemos mantenernos alejados. Es cuando más necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso espero en Dios que Dios te esté fortaleciendo, que Dios te esté llenando de su gracia, que Dios te esté dando todo lo que necesitas para seguir luchando.
Recuerda que tenemos que ser parte de esta lucha, tenemos que involucrarnos, tenemos que orar, tenemos que escudriñar su palabra. Lo que Dios hace, nosotros tenemos que envolvernos en medio de ello. En esta hora quisiera compartir esta palabra contigo para traer fortaleza, traer ánimo a tu vida. Quizás estás pasando por momentos difíciles, quizás estés pasando por necesidades, pero a veces solamente nos concentramos en las necesidades por las cuales nosotros estamos pasando. Pero hay otras personas que han pasado por necesidades más grandes y sin embargo Dios ha estado ahí para ayudarlos, para socorrerlos. Y lo único que tenemos que hacer es que en medio de estas necesidades nosotros clamemos a Dios y confiemos en Dios. Nuestra vida no depende de lo que tenemos y no depende de lo que no tenemos. Nuestra vida depende de nuestra relación con Dios. Si tienes una buena relación con Dios es lo mejor que puedes tener, porque ahí vas a encontrar la paz, la dicha, la felicidad, la prosperidad y todas las cosas que necesitamos en este mundo. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Dios es todo. Hay una escritura que quisiera compartir y se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, y nos habla acerca de Elías, un hombre de Dios. Vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La vida era difícil en ese tiempo. Israel estaba pasando por una sequía muy difícil. Ya llevaba aproximadamente un año esa sequía. Dios le había dicho al profeta que se refugiara junto a un río y ahí iba a estar bebiendo y los cuervos le iban a estar trayendo alimento. Pero después de un tiempo el río se secó y Dios lo movió del lugar. Dios le dijo al profeta: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Cuando nosotros pasamos por dificultades, nosotros tenemos que creer que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios ve por nosotros. Y esos son los momentos en que nuestra fe tiene la tendencia de flaquear, donde la duda viene, la desesperación viene. Pero Dios le dijo al profeta: yo he dado orden a una mujer que te sustente. Cuando Dios le dice al profeta Elías que él ha dado orden a una mujer para que lo sustente, una mujer viuda, muchas cosas pueden venir a su mente. De la misma manera que Dios nos dice a nosotros: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. Cuando Cristo nos dice: no os afanéis por el día de mañana, qué habréis de comer o qué habréis de vestir. A veces nos imaginamos que la forma en que Dios va a contestar, la forma en que Dios nos va a bendecir. Pero Dios obra de una manera muy maravillosa. Cuando Dios le dice a Elías que hay una mujer a la cual él ha hablado para que lo sustente, yo no sé qué pensaría el profeta. Si yo fuera el profeta, yo me imaginaría que va a ser una mujer rica, una mujer que tiene una casa inmensa y me va a dar sostén por el resto del tiempo que queda de la sequía, que son aproximadamente otros 2 años. Pero dice la escritura que cuando él se va acercando a la ciudad, dice: cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda
que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Él le pide un vaso de agua para beber, y cuando ella sale para traerle el vaso, el profeta la vuelve a llamar y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cuando esta mujer ya iba por el agua, el profeta le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El profeta le estaba pidiendo algo de comer. Recordemos, esta era la mujer que Dios le había hablado para que sostuviera a este varón de Dios, para que lo alimentara, para que cuidara de él en este tiempo de la sequía. Pero la sorpresa es que esta mujer, cuando le pide un bocado, ella revela lo que hay en su casa. En su casa, ella dice que no había nada. No había nada. Ella dice: no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. La tinaja estaba vacía. Solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Y dice: ahorita mismo recogía estos leños para cocinarlos, comerlos y dejarnos morir mi hijo y yo. Esta era la condición de esta mujer. Yo me pregunto, ¿y cuál es tu condición? ¿Cómo te encuentras ahorita delante de la presencia de Dios? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué hay en tu vida? ¿Está abundando de bendiciones? ¿Está abundando de riquezas espirituales? Esta mujer es todo lo que tenía, pero nosotros como hijos de Dios tenemos mucho más que eso. A veces nosotros cometemos el error de enfocarnos en las cosas que no tenemos. Y porque nosotros nos enfocamos en las cosas que no tenemos, no podemos enfocarnos en las cosas que tenemos. Y las cosas que nosotros tenemos son las que Dios nos ha dado para gozarlas. Son las cosas que Dios nos ha dado para el bien nuestro. Y a veces como que las hacemos a un lado para enfocarnos en las cosas que no tenemos. Y las cosas que no tenemos y queremos alcanzarlas, a veces lo único que traen a nuestra vida son afanes. Esta mujer no estaba pensando en lo poco que tenía. Ella estaba pensando en lo que no tenía, no tenemos. Y estamos, dice, esperando la muerte. Este es el último bocado que tenemos. Pero mire qué hermoso es Dios. Dios le envió al profeta Elías para que trajese bendición a la vida de esta mujer. Nosotros tenemos que ser de bendición. Como hijos de Dios tenemos que ser de bendición. En estos tiempos difíciles tenemos que ser de bendición. Tenemos que ser de bendición para los demás. La Escritura dice que Dios nos puede llevar hasta el grado de que podamos prestar y no tener la necesidad de que nos presten. Tanto así es la bendición que Dios puede darnos. Pero esta mujer, dice la Escritura, que no tenía. Y una de las cosas que vemos en esto es de que esta mujer esperaba lo peor para ella y para su hijo. Ella esperaba lo peor. Ella estaba enfocada en lo poco que ella tenía. Ella tenía temor. Y es el temor el que a veces no nos permite alcanzar las bendiciones de Dios. Es el temor el que a veces no nos permite ver los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿No has notado que muchas veces Jesús
usó esta palabra con sus discípulos, con las demás gente, con los que buscaban un milagro, los que estaban necesitados. Siempre les decía: no temas, no tengas temor, no temáis, porque son una de las cosas que nos privan de ver la gloria de Dios. El temor nos hace pensar en lo que no tenemos. El temor no nos permite poner nuestra fe en acción. El temor no nos permite poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. El temor nos hace ver lo poquito que tenemos, nos hace ver lo que pensamos que no somos. El temor nos roba de bendiciones. Por eso, vez tras vez tras vez, Dios dice: no temáis. Dios le dijo a los discípulos: no temáis, yo soy. Entonces, estas son las cosas que el temor hace en nosotros. Nos aleja del poder de Dios. Pensemos en esta mujer. Esta mujer solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Qué puede hacer esto? ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, pues todo depende de la fe que nosotros tengamos. Por lo que se ve, esta mujer conocía a Dios, pero ella iba a aprender algo más acerca de Dios. Dios envió al profeta a esa casa y él iba a ser de bendición para esa casa. Y ella le dice: te ruego que me des un bocado de tu mano. Y ella dice: no tenemos, solamente tenemos un puñado de harina y un poco de aceite, y vamos a cocerlo y dejarnos morir. Pero Dios le dice, por medio de Elías, le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para tu hijo. Difícil, pero dice: pero dame a mí primero. Y ahí es donde vemos que esta mujer tiene que poner su fe en Dios. ¿Quién le va a dar a este extraño primero en vez de a su hijo cuando solamente hay un puñado? Cuando nosotros obedecemos a Dios, es cuando nosotros somos bendecidos, es cuando somos prosperados, es cuando nos rodea la paz, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Aquí sucedió algo maravilloso porque ella hizo este bocado, estos alimentos para el profeta, para ella y para su hijo. El día siguiente que ellos se levantan y van a la cocina o al lugar donde se encuentra esta tinaja, se dan cuenta que esta tinaja todavía está llena. Todavía hay harina y todavía hay aceite para seguir comiendo ese día. Y el día siguiente van y todavía hay aceite y todavía hay harina para seguir comiendo. Y el próximo día y así. Hasta 2 años que faltaban de esa sequía, pudieron ser ellos alimentados de lo que había. ¿Se imagina qué precioso es Dios cuando nosotros le creemos, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros nos sometemos? Hermano, Dios puede hacer grandes cosas en esas vasijas vacías. Esas tinajas somos nosotros. Nosotros somos esas tinajas vacías de las cuales Dios espera hacer algo. Si nosotros somos tinajas vacías delante de Dios y nos ponemos a disposición de Él, Él las va a llenar de bendiciones. No es todo lo demás que nos rodea, pero es nuestra tinaja que la pongamos delante de la presencia de Dios.
Nos recordamos de cuando Cristo Jesús fue invitado a las bodas de Canaán. Podemos imaginarnos esa boda en Canaán. Podemos imaginarnos lo hermoso que se miraban todas las cosas. Quizá el traje del novio, el vestido de la novia, de los invitados, de las decoraciones, todo lujoso. Y por allá había unas tinajas vacías. Y cuando la necesidad vino, nada llamó la atención más que esas tinajas. No fueron las decoraciones, no fue el traje hermoso, no fue nada de lo demás. Pero fueron esas tinajas que se encontraban por allá, solas y vacías. Esto es lo que llamó la atención. Estas tinajas, el Señor las usó. Y así somos nosotros. Nosotros somos como esas tinajas vacías. Y no somos nada hasta que seamos llenas de esa agua y seamos llenas de ese pan. Entonces estas tinajas son algo delante de Dios. Y así tenemos que ser como tinajas vacías delante de Dios, esperando ser usadas por Dios. Ser llenas de esa agua, ser llenas de ese vino. Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo para que seamos tinajas de bendición para muchos. La tinaja en esta casa de esta mujer viuda fue de gran bendición para ella y para su hijo y también para el profeta. Como le decía, casi 2 años estuvieron visitando esta tinaja que Dios había llenado de bendición. ¿Por qué? Porque ambos se pusieron en las manos de Dios. Ambos estuvieron dispuestos a obedecer el mandato de Dios. Para esta viuda ha de haber sido algo difícil poder darle el alimento primero al profeta. Pero esta obediencia a lo que Dios le había dicho por medio del profeta hizo que ella fuese bendecida y que no le faltase el alimento por estos 2 años que seguían hasta que terminase esta sequía. Así son nuestras vidas, hermanos. Así son nuestras vidas. Somos vasos usados por Dios y tenemos que ser vasos para honra. Tenemos que ser vasos usados por Dios. Y así como aquellas tinajas en la boda también fueron de bendición para todos los invitados, nuestra tinaja tiene que estar vacía, pero dispuesta a ser llena por Dios. Cuando Dios la llene, va a derramar bendición sobre todos los que nos rodean. Va a traer bendición sobre tu casa. Va a traer bendición sobre tu iglesia. Va a traer bendición sobre todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque serás lleno de la presencia de Dios. Qué precioso, hermano. Qué precioso, porque para eso nos llamó Dios, para ser de bendición. Para ser de bendición. Busquemos al Espíritu Santo de Dios. Busquemos su presencia. Busquemos ser llenos de su gracia, de su misericordia. Y entonces podremos derramar bendiciones sobre otros. Espero que Dios esté bendiciendo tu vida. Si por alguna razón estás pasando por alguna sequía espiritual, es tiempo de sacar tu tinaja y ponerla delante de Dios. Y decirle: Señor, mi tinaja está vacía. Deseo que sea llena de tus bendiciones. Y Dios las va a llenar de bendiciones que va a alcanzar para tu iglesia y va a alcanzar para toda tu casa. Vamos delante de Dios en oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias, Padre, porque has venido a nuestras vidas, nos has llenado de tu presencia. Y muchas de las veces, Señor, nos sentimos vacíos y parece que el aceite disminuye.
Pero en esta hora venimos delante de tu presencia buscando nuevas fuerzas, buscando nueva unción, buscando tu bendición, Señor, para ser de bendición para otros. Bendice a todos los que están escuchando este mensaje. Bendice sus iglesias, bendice sus hogares, trae bendición sobre ellos hasta que sobreabunde. Te doy gracias, Padre, y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano. Deseo que Dios te prospere, que Dios te bendiga y pon tu tinaja delante de Él para que la llene. De parte de la Iglesia Nueva Vida te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.